Hola, ¿qué tal? Quiero darte la bienvenida a este tu programa de Actualidad con Propósito. Hoy tendremos un programa muy especial. Lo hemos titulado La importancia del discipulado en tiempos de crisis. Y he invitado a un experto en esta materia. Conmigo se encuentra un gran amigo, el pastor Ronald Torres, que es pastor de la iglesia de Centro de Esperanza aquí en la ciudad de Miami, Florida. Nació en la hermosa ciudad de San Fernando de Apure, en Venezuela, pero ha trabajado en el ministerio por largos años realizando labores especialmente en el servir, en capacitar y en discipular a otros. Ha sido líder de protocolo, director de eventos especiales, conferencista, verdaderamente que es un pastor multifacético, tengo que llamar y decir. También ha sido productor junto al pastor Joel López de Venezuela de uno de los eventos más importantes que ha tenido este país, denominado Aviva tu Fe, Clamor por Venezuela, lo cual se realizó en sobre 14 estados de la República de Venezuela. Con ustedes, y quiero darle la bienvenida al gran pastor Ronald Torres. Pastor, qué bendición tenerlos hoy en Actualidad con Propósito. ¿Cómo se encuentra? Gracias, Benji. Cuando dices experto, yo me considero un pastor novato todavía, Sí. pero contento de estar aquí con ustedes en Actualidad con Propósito. De verdad, un placer para mí. Gracias por la invitación y gracias por este tema que vamos a tocar hoy, que me apasiona y me bendice tanto, de verdad, de una manera que no te imaginas cuánto, porque ese fue el legado que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Amén. En tu humildad dice que eres novato en esto, pero todos sabemos que tienes unos cuantos años de experiencia en esto. Eres también parte de la familia de Enlace y como ustedes saben, este programa está siendo transmitido a través de Enlace Plus, que te pido que por favor compartas esta transmisión para que otros se puedan enterar de esta gran entrevista que la hemos titulado La importancia del discipulado en tiempos, escucha esto, pastor, de crisis. Sin duda, estamos totalmente de acuerdo a nivel mundial, el pueblo cristiano, que hemos pasado por una de las mayores crisis de sobre más de 100 años. Sabemos que la pandemia vino a cambiar, a transformar, pero han habido pastores, así como usted, que ha trabajado con la iglesia específicamente en el poder reinventar, ¿verdad? Poder ajustar a lo que ha estado aconteciendo durante este tipo de pandemia. Soy de los que digo que las puertas del infierno nunca Amén. prevalecerán en contra de la iglesia de Jesucristo. Pero sin duda necesitamos reforzar algunas estrategias para cómo nosotros poder vencer en este tiempo difícil de crisis que estamos viviendo. La importancia del discipulado. La pregunta es, ¿cuán importante es el discipulado? Muy, muy importante. Creo que una iglesia que no disipula pierde su esencia como iglesia. Es como que si tú fueras a un lugar donde vendiera computadora, pero te dicen que el lugar es más bonito que la computadora que se vende. Entonces, la iglesia puede estar muy linda, pero si verdad las personas no son transformadas dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, verdaderamente como iglesia no estamos haciendo mucho. Y hace 2 años el Señor no, yo no estoy descubriendo nada nuevo, ojo con esto, que a veces la gente dice, Claro. no, tengo una revelación nueva, es algo nuevo. No. Dice la palabra que no hay nada nuevo entre cielo y Amén. tierra. Y de verdad que es la gran comisión. Mateo 28, 19 al 20 dice, y hacer discípulos. Y enseñándole todas estas cosas. Eso lo dijo Jesús a sus discípulos. Y creo que hoy todavía lo practicamos. Una de las cosas que hace 2 años, pues antes de la pandemia, ya yo estaba haciendo discípulos. Comenzamos a ser discípulos junto a mi esposa. Todo comenzó con mi esposa. Ella me decía, mira, yo creo que las personas hay que darle más que información, tenemos que estar enfocados en la transformación. Porque a veces, yo sí siempre digo, mucha información sin revelación es muerte. Porque la palabra dice que la letra mata, pero a veces la gente dice, ¿cuál letra mata? Cuando se refería a la letra de la ley, ¿no? Pero muchas veces si no hay transformación en la persona, pues puede pasar muchos años en la iglesia, pero nunca un corazón puede ser transformado. De hecho, el apóstol lo dijo así, arrepentidos y convertidos. Arrepentidos, transformación de la mente. Convertido, cambio de conducta, cambio de dirección. ¿Amén? Pastor, ¿cuál debe ser el enfoque del discipulado en tiempos de crisis? El discipulado debe ser, el enfoque debe ser en la transformación de la persona. Y quiero decirle algo, el proceso de discipular es un proceso lento, muy lento. Si usted cree que va a discipular a alguien y a los 3 meses o 4 meses o al año usted va a estar ya reproduciéndose, pues quiero decirle que no, que no es así tan fácil. El proceso discipular tiene que ver más con la transformación, el cual no lo hace el pastor. El pastor simplemente, o nosotros como pastores, somos ese canal que Dios usa para la transformación de las vidas de las personas. Porque
Y creo en los discipulados pequeños. Nosotros lo que hacemos con las personas es discipulados cerrados, muy pequeños. Yo no tengo discipulado de más de 8 personas. Creo que después de 10 ya la cosa se complica. Y claro, al principio es duro. Yo tenía aproximadamente 7 grupos discipulares. Y todo el mundo me decía, pero ¿por qué no nos reúnes a todos y le vacías la misma información? Digo, porque no se trata de eso. No se trata de vaciar información en cuantas más personas podamos, sino que es la transformación de esa persona. Y para eso tienes que escuchar a las personas, compartir con las personas, comer como hacía Jesús. Entonces, en tiempos de crisis, y nosotros en esta crisis, todo nació como le dije, con mi esposa. Dios bendiga a las mujeres, ¿verdad? Amén, amén. Gloria a Dios por las mujeres. Ella me dijo cuando vino la pandemia, me dice, ¿y por qué tú no haces algo por las redes sociales? Y yo le digo, no, ya yo estoy haciendo discípulos. Ya nosotros estábamos siguiendo nuestro discipulado con las personas de la iglesia por todos los medios de comunicaciones que podíamos. Y me dice, pero ¿por qué no haces algo por las redes sociales para las personas? Le digo, no, yo estoy asignado a un trabajo. Entonces me digo yo, ajá, ¿qué yo voy a hacer en las redes sociales? Ponte, voy a hablar de un tema de discipulado, pero ¿qué hago después con esas personas? Me dice, bueno, discipúlalas. Y yo no he discipulado a distancia. O sea, había discipulado a los discípulos de la iglesia y ya nosotros nos conocíamos, pero a distancia a nadie. Mi gran sorpresa fue que yo siempre digo que mi esposa es ese segundo Espíritu Santo que uno tiene. La escuché y ella me dice, y empezamos a hacerlo, y yo soy de las personas que cuando comienzo algo me gusta terminarlo. Jesús lo que comenzaba lo terminaba. Amén. Los discipulados usted los comienza y los termina. Entonces comenzamos en las redes, en el tiempo de crisis de la pandemia, y abrí una sesión por un social media. Y comienza todos los días a las 7 de la noche, de 7 a 9, de 7 a 9, de 7 a 8, de 7 a 8. Y mi gran sorpresa es que se conectaron como 150 personas. Y después yo dije, ok, en los que estén interesados en un discipulado, escríbanme en el privado y vamos a comenzar un discipulado. Nadie sabía, todo el mundo creía que era, no sé, lo que las personas tienen el concepto de discipulado, que es como que información, es conocer algo. Y el discipulado es estudiar la Biblia sistemáticamente y aplicar eso que estudias a tu vida diaria. Entonces comenzamos y mi gran sorpresa fue que se metieron 50. Yo tuve que hacer 3 grupos, y dividirlos, porque normalmente se comienza dividiendo los grupos, y comencé. Y bueno, se creó una iglesia en línea. Aparte de mi iglesia local, esto es toda parte de los discípulos que ya teníamos en la iglesia. Y hoy por hoy, esas personas todavía están conectadas con nosotros en línea. Muchos de ellos ya están en Panamá, en Chile, en Colombia, en Venezuela, en República Dominicana, en Ecuador, en Perú. Y muchos de ellos ya se bautizaron. Porque yo he aprendido que uno hace discípulo para Cristo, no para uno. Yo no hago discípulo para la iglesia, ni hago discípulo para Rona. Hago discípulo para Cristo, porque al fin y al cabo los discípulos son de Cristo. Amén. Y cuando le enseñas eso, wow, de verdad que fue muy lindo, porque mucha gente me escribía después, pastor, usted no sabe lo que ese discipulado cambió mi vida. Yo estaba en una depresión, sumergido en toda esta crisis que pasó. Y pues sí, obviamente. Y todo el mundo me preguntaba, pero ¿tú perdiste gente en la pandemia? Le digo yo, no, más bien gané. Ganaste. Más bien gané más discípulos. ¿Sabe que cuando te escucho conversar y hablar, me acuerda cuando Jehová le entrega las tablas a Moisés? Y vemos que le entrega los 10 mandamientos y se los entregó en piedra. Hoy por hoy leemos los 10 mandamientos en digital. ¿Quién diría que en un dispositivo estaríamos leyendo los 10 mandamientos, la palabra del Señor? Vimos que nosotros como seres humanos nos hemos ido ajustando conforme a la necesidad de los tiempos. Y cuando te escucho hablar, tienes un sistema parecido al sistema al menos de clase aquí en Estados Unidos, donde no ponen tantos niños o tantos jovencitos dándole clase para que no pierdan la atención y si no se mantenga más concentrado. Aplicaste algo tan interesante que fue grupos pequeños, ¿verdad? Pero te ajustaste a la necesidad que había en medio de una crisis y lo abriste a todo tipo de público, no importando la nación que se encuentra. Te tengo unas estadísticas que te quiero compartir y yo quiero tu opinión en cuanto a esto. Salieron unas estadísticas donde habla que el 10% de las personas que iban a la iglesia antes de la pandemia se divorciaron literalmente del templo. Se divorciaron, se apartaron, no están yendo a la iglesia. Hay otro 10% que solamente está conectándose a través de en línea, digital.
no están yendo tampoco a un templo. Sostenemos entonces un 20% aproximadamente del pueblo de Dios que ya no está entrando a las iglesias, ya no está llegando a los templos. ¿Consideras que esto es a raíz de no haber habido un buen discipulado? Sí, de hecho alguien me preguntó, me dice, ¿cuánta gente perdiste en la pandemia? Le digo yo, ninguno, más bien gané. Me dice, no, pero, o sea, yo sé que ganaste, pero en conexiones, pero la gente que va a tu iglesia, le digo yo, no, siguen, se mantuvieron, todos van. Entonces, claro, somos una iglesia pequeña, una iglesia local pequeña, entonces le digo yo, pero es que los discípulos están ahí. De hecho, nosotros en pandemia, nosotros remodelamos el templo. Y en pandemia nosotros no teníamos cámara, nosotros no teníamos luces. Yo hacía lo que podía con lo que tenía, puros telefonitos, una tablet que era lo que tenía. Y poco a poco los discípulos dijeron, pastor, mire, aquí está una cámara, aquí está unas luces, aquí está esto. Y los discípulos, solo los discípulos, se mantuvieron completos. Se mantuvieron, no perdí ninguno. Entonces mucha gente me decía, pero ¿estás al 100? Le digo yo, estoy al 100. Me dice, pero es que la estadística dice que tenías que haber perdido. Le digo yo, no perdí. Y pues gané, pero obviamente cuando haces discípulos, los discípulos no se van. Uno no se divorcia de Jesús. Y obviamente sí hubo un poco de temor. De hecho, la mitad de la iglesia de nosotros pasó por el virus, incluyéndome. y yo le decía, tranquilo, nosotros somos discípulos de Jesús. Y pues también le he dicho que el sufrimiento no es en vano. El sufrimiento en Jesús no es en vano, como discípulo no es en vano. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a otra índole, como que no, todo va a estar bien. No, a veces no todo va a estar bien. Pero tenemos a nuestro maestro. Él lo dijo, en el mundo vamos a tener aflicciones. Y mira qué aflicción pasamos en ese año, ¿no? Sin duda. Si te acabas de conectar, estás sintonizando lo que es Actualidad con Propósito y tenemos un programa muy interesante con el pastor Ronald Torres de la Iglesia Centro de Esperanza en la ciudad de North Miami. Y estamos hablando sobre un tema muy interesante que lo hemos titulado La importancia del discipulado en tiempos de crisis. Sin duda alguna, estamos en acuerdo con el pastor que mientras más discipulemos las personas, mientras más los capacitemos, mientras más los preparemos, sea la próxima tragedia, crisis, pandemia, llámele lo que le quiera llamar, habrán raíces suficientemente profundas para mantenernos firmes en las rocas. ¿Está de acuerdo con eso, pastor? Excelente. Bien, pastor, ¿cuál debe ser el modelo del discipulado? Porque si yo como pastor estaba al otro lado, que nos está viendo ahora, ¿verdad? Y él dice, oye, excelente lo que el pastor Ronald está diciendo. Grupos pequeños, abrió su entendimiento y salió fuera de las cuatro paredes, trabajó con una plataforma digital distinta, diferente, que de repente algunos dicen, yo no estoy acostumbrado a eso, o me siento incómodo, pero tuviste la valentía de hacerlo. Ahora, ¿cuál es el modelo? ¿Cuál es el modelo de discipulado más efectivo que tú consideras en este tiempo? El modelo de Jesús. Y muchas personas hablan del modelo de Jesús, pero el modelo de Jesús de discipulado era bien personalizado, número uno, bien personalizado. Jesús estaba pendiente siempre de sus discípulos. Jesús nunca dejó solo a sus discípulos. Y es más, ni cuando se fue, él dijo, yo me voy, pero voy a dejar a alguien con ustedes. Y dejó el Paracleto. Dejó ese abogado que tenemos en la tierra que se llama el Espíritu Santo de Dios. Y él nunca dejó a sus discípulos solos. Y creo que muchas personas se desconectaron de la iglesia porque sintieron que la dejaron sola. No sintieron una conexión porque su conexión era el servicio en la iglesia. Obviamente cerraron los templos, no había ese tipo de conexión. Y mucha gente se quedó como que, ¿y ahora qué? ¿Dónde yo estoy parado? Jesús siempre estuvo pendiente de sus discípulos. Y tú miras, claro, pastor, es que tú tienes una iglesia pequeña. Lo que pasa es que primero yo soy y después hago. Nosotros, nuestra visión es ser discípulos que hacen discípulos. Primero tú le enseñas a la persona a ser discípulo y después que haga discípulos. Si la persona no sabe quién es, no sabe su identidad, y su identidad, por ejemplo, era servir en las cámaras de la iglesia, y el día que él no sirvió en la iglesia ya se sintió como desubicado. El modelo de Jesús es perfecto. Él siempre estuvo pendiente de sus discípulos. No estuvo más pendiente de repartir panes ni de repartir peces. No montó una panadería, no montó una pescadería. No, él estaba pendiente de sus discípulos. De hecho, hoy estaba leyendo una historia con mi esposa, estábamos leyendo Marcos, y él le dice, ¿hasta cuándo es repetírselo? O sea, no he estado con ustedes cuando multipliqué las 12 cestas y después las 7, primero con los 5,000, después con los 4,000. O sea, ¿por qué desconfían?
Jesús nos llama al discipulado a no desconfiar del maestro que nos llamó. Importante algo, en la última cena estaban los 12 discípulos. Mira este modelo. Estaban los 12 discípulos. Y Jesús dice que alguien de los que está ahí lo va a traicionar. Y todos, por lo menos 11, se preguntaron y dijeron, Señor, ¿seré yo? Señor, ¿seré yo? Y el único que dijo, Rabí, ¿seré yo? Fue Judas. Para Judas, Jesús nunca fue su Señor. Fue un simple maestro que daba información. El modelo perfecto discipulado es cuando tú enseñas a Jesús, como el apóstol Pablo dijo, sé imitadores de mí como yo soy de Cristo. Y no estaba diciendo, oh, mírame a mí. No, es lo que yo hago. Lo que yo hago para Cristo. Y muchas veces hemos pegado a la gente más a un hombre, a un modelo, a un programa que a Cristo. Y el modelo perfecto es pegar a la gente a Cristo. Mi yugo es fácil y mi carga es ligera. ¿Quién lo dijo? El gran maestro, Jesús. Te lanzo esta. A mí me gusta la pelota 90 millas por centro. Mande. Por centro del plato. ¿Acaso la iglesia estuvo discipulando simplemente enfocados en una área? Simplemente en que nos iba a ir todo bien, en de que debemos ser prosperados, y no hablamos de temas tales como los últimos tiempos, los tiempos difíciles como iglesia, que Jesús, como decías inicialmente, en el mundo tendréis aflicción, pero confiar en mí, yo he vencido al mundo, decía Jesús. ¿Será que nos enfocamos mucho más en todo lo bueno, en todo lo agradable, y se nos olvidó discipular a nuestras ovejas, de que cuando vienen momentos difíciles y que es necesario que pasemos por estos momentos duros? Voy a tomar una cita de un libro que leí que me bendijo mucho. He leído muchos libros y uno de los fue El enrejado y la vid. La iglesia estuvo más pendiente del enrejado, del templo, de las luces, de las cámaras, del televisor, de cómo cantan alabanza de oración, de qué música está de moda, que de la vid. Porque tú hiciste el enrejado grande, pero ¿qué vid se va a enredar en ese enrejado? ¿Cuál es la vid que va creciendo? Y la vid chiquitica y el enrejado grandísimo. Y cuando tú te das cuenta, hicimos mega iglesias, hicimos megatemplos, hicimos megatecnología, y cuando llegó esto, nos dimos cuenta que la vid la habíamos dejado atrás. Y la vid no había crecido. Jesús dijo, Juan 15:5, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este da mucho fruto, porque separado de mí, nada, o sea, discipulado, nada podéis hacer. La iglesia, muchas veces nos enfocamos en otras cosas. Por ejemplo, a mí a veces los líderes me dicen, pastor, pero la alabanza y la oración, las cámaras, todo eso está bien. Digo, pero de nada vale una cámara, un micrófono nuevo, una pantalla nueva, si la iglesia no está transformando vidas, porque para eso somos iglesia, para transformar vidas, porque somos un cuerpo donde la cabeza de la iglesia es Cristo, pero a veces se nos olvidó quién era la cabeza. Entonces, pues, y nos descabezamos. Pero la cabeza de la iglesia, Santiago dice que hay 3 sabidurías. La del hombre. Me gusta. La del hombre, la sabiduría del hombre, la doctrina del hombre, la sabiduría o la doctrina diabólica y la sabiduría de Dios. Y la sabiduría de Dios, dice Santiago, que es pura, que es amable, que es misericordiosa, que es agradable, que es perfecta y que es fructífera. Todo aquel que permanece en esa sabiduría, lo que llaman la persona sana doctrina, que también le han dado un mal nombre a la sana doctrina, claro, porque se han vuelto como que eso es sana doctrina. Como si fueran 2 partidos. Sí, y yo siempre le hago una pregunta a las personas, y a usted que está ahí y nos está viendo, ¿qué es mejor, la verdad o el amor? Y mucha gente dice, el amor. No, porque la verdad sin amor es desgracia. Y el amor sin verdad también es una desgracia, porque Jesús es amor. Pero Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, la verdad es una persona. Y si tú no conoces esa verdad que se llama Jesús, que es el gran maestro, de nada te vale. Y ven, nosotros somos una iglesia de amor, te aceptamos tal como eres. No, Dios nos transforma. Dios nos recibe. Dios nos recibe así todo echadito a perder, todo echado a perder, todo golpeado, pero cuando tú llegas a la iglesia, tiene que haber una transformación. Y ahí está el discipulado, el modelo efectivo del discipulado. Cuando vidas dentro de la iglesia son transformadas. Vemos el fruto, sin duda alguna, cuando las personas están siendo discipuladas.
Si te estás conectando, quiero darte las gracias por estar con nosotros en este programa de Actualidad con Propósito. Me encuentro con el pastor Ronald Torres de la Iglesia de Centro de Esperanza en Miami, Florida. Estamos muy contentos porque estamos hablando sobre un tema muy real y es la importancia del discipulado en tiempos de crisis. ¿Qué aprendimos del pasado, que no aplicamos, que queremos aplicar? Y el pastor Ronald es un gran defensor de la importancia del discipulado de la iglesia más que nunca, porque es el discipulado lo que yo le llamo, o el ejército de los Estados Unidos le llamaría basic training, ¿verdad? Entrenamiento básico, ¿verdad? Del ejército, del Army, para que tú puedas sobrellevar y sobrepasar todo tipo de pruebas. Pastor, el tiempo está apremiando, aunque esto está muy interesante, pero quería, si te tuvieses un consejo para un discipulado efectivo, como líder, como pastoral. El discipulado tiene que ser simple, pero el discipulado no es sencillo. ¿Cómo, pastor? Es simple, pero no sencillo. Simple porque tú aceptas eso en tu corazón. Ya la salvación es por gracia, no es por obra. Pero una vez que tú aceptas eso en tu corazón, tienes que empezar a trabajar en tu transformación. Por eso no es sencillo, porque lo sencillo es que tú no haces nada. Es simple porque no es complicado. Yo recibo, si usted está ahí y dice, pastor, ¿cómo yo comienzo discipulado? Recibas eso en tu corazón, simple, ya yo soy salvo. Pero la salvación tiene que decir con mis obras que yo soy salvo, porque la fe sin obra es muerta. Entonces el discipulado tiene que ser simple, pero no sencillo. ¿Por qué simple? Porque no tiene que ser complicado, no tiene que ser un material extenso, es conocer a Jesús. De una relación íntima, real y personal con ese Dios que transforma, que edifica, que apasiona. Después que una vida es transformada, yo estoy tan apasionado por esto gracias porque esta es mi primera entrevista. Después de tantos años, yo después de hablar de lo que es el discipulado, primera vez que hablo en público, a la cámara. Tenemos una primicia especial. Una primicia, porque no había hablado de esto, sí, me apasiona esto y hemos hecho discípulos y tenemos muchos discípulos, pero no son míos, son de Cristo. Yo no quiero que la gente se parezca a mí, yo quiero que la gente se parezca a Cristo. Amén. Y a veces queremos como que la gente se parezca a mí, no, yo quiero que la gente se parezca a Jesús. Entre más a Jesús se parecen, mejor van a ser. Y esa es la pasión eso es lo que me mueve ahorita. O sea, a mí me preguntan, mira, que hay un modelo, que hay un programa nuevo. No hay modelo, no hay programas nuevos. Todo está ahí en la palabra. Amén. Y hacer discípulos. Amén. Qué excelente. Bueno, ahí escucharon al pastor Ronald Torres de la Iglesia Centro de Esperanza, donde tocamos un tema muy interesante, la importancia del discipulado en tiempos de crisis. Pastor, ¿a dónde lo podemos conseguir? Si hay algún pastor que está escuchando tiene una pregunta para usted, algún correo electrónico o alguna red social. Me pueden conseguir en las redes sociales como @pastor Ronald Torres, en Instagram, en Facebook y en Twitter. Es el mismo, @pastor. Y si quieres conectarte con nuestra iglesia es @CDE Miami. Facilito. En Twitter, en Instagram y en Facebook. Ahí nos pueden conseguir. Bueno, ahí escucharon al pastor Ronald Torres y te damos las gracias por haber estado con nosotros aquí en tu programa de Actualidad con Propósito, tocando este tema tan importante, lo que es la importancia del discipulado en tiempos de crisis. Al regresar de la pausa, viene el doctor Luis Roberto Piña con un resumen de lo que él considera es este gran tema que hemos tocado en el día de hoy. Muchas gracias, muchas bendiciones y este es Benji Pérez. Saludos, bendiciones, le habla el doctor Luis Roberto Piña y este es tu programa Actualidad con Propósito. Gracias por mantenerte conectado en este tiempo. Y hoy estuvimos hablando del discipulado en tiempos de crisis. Sin duda alguna, en este tiempo hemos pasado por diferentes adversidades, pero debemos de continuar siguiendo esa gran comisión a la cual Dios nos ha llamado a servir. Sin duda tenemos que ir por el mundo y continuar llevando un evangelio de salvación, de paz. Ir por todo el mundo y predicar este evangelio haciendo discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, así como lo dice allí en la Biblia, en el capítulo 28 de Mateos, que es bien importante para cada uno de nosotros. Algo muy serio que nosotros como iglesia tenemos que responder con compromiso genuino es el hacer discípulos. Esto no se trata de poder hacer eventos, de poder traer personas a nuestras congregaciones. Eso es la segunda parte. La primera parte con la cual debemos estar enfocados es en el discipulado. El discipulado, nos comentaba el pastor Ronald,
que debería de ser transformador. Así que todos nuestros eventos, todas nuestras actividades deben de mirar a un blanco, deben de mirar a un foco que debe ser el discipulado a través de la transformación. Creo genuinamente que si en este tiempo nos dejamos dirigir por Dios, tenemos un compromiso genuino en poder transformar vidas, vamos a tener un discipulado genuino, un discipulado muy claro y realmente que responda a las necesidades de este tiempo. Él habló el doctor Luis Roberto Piña y esto fue Actualidad con Propósito. Bendiciones.